gracias por la presentación, muy amable, y a través tuyo a, agradecer a Gaceta Laboral, que siempre tiene la gentileza de invitarme para compartir los temas que son de mi especialidad, el derecho del trabajo y de la seguridad social. Y a ustedes, amigos y amigas, darles la bienvenida y agradecerles la confianza que tienen para tomar este curso de especialización de construcción civil que vamos a ver a continuación y que nos ocupará pues el día de hoy, mañana jueves, el día viernes. Eh, Debo agradecer sobre todo a Gaceta que tiene la comprensión de darnos las horas que pedimos los expositores. Les confieso que a veces en algunas otras entidades me dicen, no, construcción civil se puede ver en 3 horas. Claro, se puede ver todo, se puede ver inclusive en media hora, pues, pero no vamos a ahondar como se debe, ¿no? Y Gaceta Laboral es bastante serio y permeable a los pedidos que hacemos los expositores y que lo hace en función del interés de que quienes acuden, quienes asisten a estos cursos, pues en verdad puedan incorporar a su práctica profesional eh, conocimiento, experiencia. Eh, en mi caso, dado mi condición de laboralista de ya muchos años que llevo desde mis primeras prácticas profesionales, me dediqué al derecho, al trabajo y la seguridad social. Y bueno, he hecho trabajo de investigación, de editor, de abogado, consultor, asesor. En los últimos años incursioné en lo que es ya la parte procesal, pero no dejo de lado la investigación y de mano de ello va las capacitaciones que me permiten redondear algo que muchos no tenemos la suerte. Si no pudiera yo, por ejemplo, dedicarme a la investigación para las publicaciones que hago con Gaceta Jurídica, eh, y la invitación, que en este caso de Gaceta Laboral, es que puedo combinar la investigación y ponerla a disposición de ustedes, que a través de sus preguntas, que vamos a tener obviamente al final de cada sesión y que ustedes pueden ir formulando a través de la parte del chat de preguntas, de tal manera que al final de la sesión las podamos las podamos absolver completamente, ¿no? Y este contacto con la realidad, que no lo puedo tener yo, salvo cuando hago una consultoría para una empresa constructora o para un cliente que me pregunta algo sobre construcción civil o tengo que desarrollar algún informe. En este caso, llego a muchísimo más casos particulares a través de ustedes que me plantean siempre interesantísimas preguntas que a veces desde, digamos, la fría lectura de la norma, de la doctrina o de la jurisprudencia, no podemos ver la realidad misma de lo que implica la aplicación de la normativa en una actividad particular de la economía, en este caso de construcción civil, que sirva de marco para recordar que el régimen laboral de construcción civil es uno de los más importantes, si no el más importante, en la medida en que desarrolla los aspectos laborales de una de las actividades económicas más importantes hoy día en el Perú. Pese a la crisis que supuso la pandemia, la recesión económica que ha supuesto que bajemos algunos puntos en nuestro crecimiento económico de cada año, si bien no estamos en pérdida, pero estamos recuperándonos,
construcción civil es uno de esos motores, es junto con minería los que empujan la locomotora de nuestra economía. El Perú vive un boom inmobiliario de hace muchos años en forma sostenida, de tal manera que la actividad de construcción civil requiere no solo pues de ingenieros, de obreros especializados, de tributaristas especialistas en estos temas, en corredores inmobiliarios, en abogados especialistas en la parte contractual de los contratos de obra con el sector privado o el sector público, sino que la parte que a mí me toca es que la actividad de construcción civil requiere muchísima cantidad de mano de obra. Y esta mano de obra, sobre todo la que vamos a dedicar, es la mano de obra del obrero de construcción civil, no se regula necesariamente, no lo digo, no lo estoy diciendo bien, se regula por el régimen general de la actividad privada para todo aquello que no regula ¿qué? El régimen especial. Y lo que vamos a ver acá es este régimen especial que dentro de los muchos regímenes especiales tiene una característica todavía más especial. Muy bien. El planteamiento que hago de este curso es sobre todo sistematizar la regulación de este régimen laboral. Y van a darse cuenta que la palabra sistematización es muy importante, dado el origen de la regulación de este régimen especial, que no está regulado por una ley, como la ley por ejemplo, de otros regímenes laborales especiales, como la ley del trabajo agrario, que es bastante nueva, la ley del trabajador portuario o de estiva y desestiva, la ley del trabajador extranjero, la ley del trabajador del hogar, etcétera. En construcción civil no tenemos una ley propiamente. Este régimen laboral especial, les voy adelantando, se ha construido sobre la base de la acumulación desde más o menos mediados de 1940 de normas que provienen de los convenios colectivos que se han ido superponiendo en el tiempo, incorporando nuevos derechos, modificándolos, incrementando montos, de tal manera que si es que quisiéramos ver una norma únicamente de construcción civil, no la hay. Son decenas, si no, bueno, ya 1940 acá, ¿cuántos son? 60, 20, por lo menos 80 convenios colectivos, más la normativa específica que a veces el gobierno ha dado, pero el resto se ha ido construyendo sobre la base de convenios colectivos. Algunos han dejado de tener vigencia, otros siguen teniendo vigencia porque sustentan las modificaciones que han habido en el tiempo. Entonces, no es un régimen fácil de estudiar y entender. Por eso es que nosotros le damos mucha sistematicidad. Lo hago sobre la base de mi experiencia como editor. Yo soy de esos abogados medio raros que no desarrollo igual que el resto y la mayoría de mis colegas la labor de litigar o de consultoría. Yo me he originado, mis bases están en la investigación. ¿Investigación para qué? Para la edición de artículos, libros. Por eso es que soy, como me dicen a veces los amigos, muy cuadriculado. Pero bueno, el ser muy cuadriculado implica ser muy ordenado para poderles exponer un tema. Sobre todo un tema que no tiene una norma. En buena hora, si es que fuera como por ejemplo, en el régimen laboral agrario, que es también importantísimo,
y tiene su ley y dos reglamentos. Y es muchísimo más fácil de exponer. Y sobre todo de plantearles cuando les alcanzo a ustedes material de consulta, 2, 3 normas, pero en construcción civil tendría que darles un libro. Entonces es bastante difícil, ¿no? Un libro me refiero donde se recojan pues las decenas de normas, ¿no? Que no cientos que ya tiene construcción civil. En todo caso, para quienes quieren profundizar más allá de los materiales que les voy a dar, que ya se los he enviado, me imagino que ya lo tienen ustedes a su disposición. Miren, vamos a ver la última acta del convenio colectivo 2021-2022, las tablas salariales correspondientes a ese periodo, la cartilla de derechos laborales de régimen especial de construcción civil elaborado por la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, que es un buen, no las pongo a su disposición en la medida en que la he revisado y veo que está muy bien hecha, muy didáctica, y un manual de seguridad y salud en el trabajo que puede complementar la exposición sobre esta parte que vamos a ver. Y luego, el CIU, que es la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, donde se detalla exactamente qué es la actividad de construcción civil. Vamos a volver sobre esto en un momento, pero todo ese material, además de las diapositivas, ya están a su disposición en la plataforma de usuarios que tienen como asistentes a este curso. Bien, hemos dividido en 7 grandes secciones. Primero, determinar los alcances del régimen de construcción civil. Vamos a hablar de la actividad en sí misma, definirla, cuáles son las características que determinan que exista un régimen de construcción civil, un régimen especial, perdón, un régimen laboral especial. Hablaremos del régimen en cuanto a su importancia, su base y quiénes pueden excluirse de este régimen laboral especial. Luego veremos al trabajador de construcción civil. Lo definiremos y veremos sus categorías. Hablaremos del contrato o relación de trabajo del obrero de construcción civil, cuáles son las formalidades y la particularidad que tiene este contrato respecto de la estabilidad. Luego, uno de los elementos más importantes es el régimen de remuneraciones, que es muy complejo, basado en una piedra angular que es el jornal básico y complementado por las bonificaciones y asignaciones que son varias, son más de una decena entre bonificaciones y asignaciones que no están reguladas legalmente, sino que provienen, como les menciono, de los convenios colectivos y que son muy distintas a las que existen en el régimen general. De la misma manera, beneficios como CTS, utilidades, gratificaciones, tienen un tratamiento especial en construcción civil por un factor, que es la temporalidad de la prestación del servicio. Guarden en la memoria ese término, temporalidad y eventualidad. Veremos la regulación específica de la jornada de trabajo y de obligaciones del empleador distintas a las del régimen general. Aquí vamos a tocar las obligaciones que tiene el empleador que, además de las que cumple cualquier otro empleador del régimen general de la actividad privada, se tienen que cumplir en cuanto régimen laboral
especial. Sobre todo los permisos, veremos que hay una gran amplitud de permisos que veremos en el punto número 7. Muy bien. ¿Por qué existen los regímenes laborales especiales? Porque hay una necesidad de repente de adaptación o de cuidado especial o de promover algún área económica. Y estos son cambiantes, a veces los criterios que tiene el Estado. Por ejemplo, regímenes de protección, las condiciones especiales que hay para los menores de edad, para los trabajadores discapacitados, para las trabajadoras gestantes y en periodo de lactancia. Aquí la regulación especial es para proteger a este grupo de trabajadores, menores de edad, discapacitados y gestantes. Hay también regímenes de promoción, como el régimen de la micro y pequeña empresa. ¿Y por qué es de promoción? Porque la óptica ahí del Estado, al regular en forma específica, es no como en el régimen de protección, proteger a un trabajador en particular, sino más bien aquí la vista está en políticas de Estado como la formalización del empleo, la formalización de las empresas, de tal manera que sobre la base de tener un régimen con un costo menor, como es el régimen de micro y pequeña empresa, que es el costo es menor, ¿en qué medida? En que otorga menores derechos que el régimen general. ¿Y por qué se hace esto? Aparentemente se desprotege a un grupo enorme de trabajadores que laboran para micro y pequeña empresa. Bueno, el Estado tiene esta perspectiva. Dado que muchas micros y pequeñas empresas están en la informalidad, se les plantea un camino menos arduo, más fácil, con ciertas ventajas competitivas como tener un menor costo laboral, para que se avengan a el ámbito formal y puedan tener a sus trabajadores en planilla con un menor costo. El régimen agrario y acuícola fue igual por muchos años, casi por 20 años, que sobre la base de, también con la misma perspectiva, que se formalice el empleo en el agro, que las empresas agrarias sean más competitivas en el marco de que el Perú estaba abriéndose a mercados internacionales, dados los convenios internacionales de producción y de mercado que se dieron pues, con la Comunidad Europea, con el sudeste asiático, con la China, con Estados Unidos y el Canadá, etcétera, para permitir que el Perú, el productor agrario, compitiera de mejor manera, se estableció también un régimen con un costo menor, muy parecido al de micro y pequeña empresa. Pero en los últimos años sabemos que desde el Estado y desde la presión social que hubo con las marchas a veces muy violentas de los trabajadores del sector agrario, dijeron, bueno, ya hubo 20 años de apoyo al empleador. Ahora veamos la realidad del trabajador, que tiene menores derechos que otros trabajadores de otras áreas. Entonces, el régimen agrario y acuícola, sobre todo, perdón, el agrario, porque respecto del acuícola ya no tiene regulación especial, el agrario pasó a ser un régimen de adaptación. ¿Por qué tenemos regímenes de adaptación?
porque las normas del régimen general no regulan bien situaciones particulares. ¿Por qué? Porque el régimen general está planteado para los casos más comunes de las relaciones de trabajo. Por ejemplo, que el trabajo tenga una vocación de duración, de meses o años, que el trabajador esté ubicado en en un determinado centro de trabajo y que siempre labora ahí. Pero en construcción civil, por ejemplo, esta regularidad o permanencia en el tiempo no se da. Porque, como veremos, hay un alto contenido de temporalidad o eventualidad en el servicio. Es muy común que un trabajador de construcción civil, según su especialidad, pueda laborar 20 días, 25 días, 2 semanas. Con ello no accedería a CTS, a gratificaciones ni vacaciones, porque el régimen general plantea tener por lo menos un mes de labor. Lo mismo en el trabajo marítimo, conocido también como el régimen de estiva y desestiva, que es muchísimo más temporal y eventual, porque a veces se trabajan pocas semanas, días y a veces horas. En el caso de trabajadores del hogar, ver que el trabajo del hogar se da no en el contexto de una actividad económica, sino de la ayuda a una persona natural y a su familia. Entonces no se podrían aplicar de igual manera las normas del régimen general. En el trabajo agrario, tal como está ahora, más bien se busca adaptar la normativa a la realidad del trabajo agrario, que en un principio era un trabajo, entre comillas, más barato, por eso es que era un régimen de promoción, ahora es un régimen de adaptación porque se busca adaptar a la realidad que hay en la prestación de servicios agrarios, como trabajar fuera del radio urbano, trabajar a la intemperie, trabajar en contacto con sustancias que pueden ser nocivas, trabajo con maquinaria que pueda implicar un riesgo para el trabajador, etcétera, etcétera. Entonces son condiciones especiales para las cuales se requieren normas laborales especiales, sino que en construcción civil, como veremos, no es el Estado el que ha dado, como en el caso de trabajo de estiva portuaria o la estiva terrestre, o el trabajador del hogar, el trabajador agrario, el trabajador de empresas de servicios de seguridad, de los trabajadores de la salud, de los trabajadores del transporte. Esas normas, ¿quién las ha dado? El Estado. En construcción civil, la normativa que configura el régimen laboral, ¿quién lo ha dado? Las propias partes se han dado la norma sobre la base de lo que se conoce como la autonomía. Bien. Entonces, esta primera perspectiva es para entender por qué existen regímenes laborales especiales y de qué tipo. Protección, promoción, adaptación. El de construcción es propiamente un régimen de adaptación. ¿Adaptar a qué? Voy a leer esta diapositiva. Dice, las particularidades características de la actividad de construcción civil han determinado que la prestación de servicios en este sector constituya un régimen especial, donde las distintas instituciones y esferas del derecho laboral común, es decir, del régimen general, han tenido que ser replanteadas sobre la base de algo que es muy particular en esta actividad económica. ¿Cuál? La eventualidad en la prestación de servicios. Entonces, recuerdan que les mencioné temporalidad, eventualidad. Esa
es la razón, ese es el signo que marca a la actividad de construcción en cuanto a actividad económica. Porque lo que hacen las empresas es construcción de obras y las obras tienen una duración determinada. Y dentro de las obras hay especialidad, entonces mayor eventualidad. La empresa agraria, perdón, la empresa de construcción tiene labores mientras tiene obras. Cuando no hay obra, o se ha terminado esta, o se está concluyendo, no se puede tener la misma carga de personal. Entonces, estas características particulares de la actividad económica misma, con la cual el derecho no tiene nada que ver. La actividad económica de construcción es así porque así lo demanda la actividad que tiene que ver más bien con las tecnologías que hay en el uso de maquinaria, de elementos que determinan y configuran cómo es esta actividad de construcción civil, que de repente es distinta a la que se hacía hace 20, 30 años, porque se van incorporando nuevas tecnologías que determinan nuevas condiciones de trabajo. Entonces, aquí la regulación laboral tan particular en la actividad económica de ejecución civil es particular porque es particular la actividad económica. Esta actividad económica que está teñida por la eventualidad y la ubicación relativa. La eventualidad determina el carácter temporal de la relación de trabajo, distinto que en el régimen general. En el régimen general, el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral nos dice que las relaciones de trabajo se presumen por tiempo indeterminado, es decir, trabajador permanente. Y la excepción es la contratación temporal, los contratos sujetos a modalidad o también llamados a plazo fijo o por tiempo determinado, pero son la excepción. ¿Por qué? Porque para el resto de actividades distintas a construcción, las relaciones son de carácter continuado y con vocación de permanencia, porque las actividades, por ejemplo, en un banco, en un centro educativo, en una iglesia, en un estudio contable, en un estudio de abogados, en un supermercado, la actividad económica es continua. Por lo tanto, las prestaciones de servicios tienden a seguir el desarrollo de esa actividad económica. Si la actividad económica es continua y permanente, las las relaciones laborales serán continuas y permanentes. Y los contratos temporales serán para cuestiones específicas como mecanismo de flexibilización para cuando cuando el empleador tiene picos de demanda en la mano de obra. Pero en construcción civil, todo se hace alrededor de la obra. La obra es el objeto de la actividad económica para el cual se contrata a la empresa constructora. El desarrollo de una carretera, el asfaltado de una carretera, la elaboración la construcción de un puente, de un hospital, si es que hablo de obras públicas. En el sector privado, de un edificio de apartamentos, de una casa, de una urbanización, de una piscina en un club deportivo.
la construcción de un escenario con material prefabricado para un evento cultural, artístico, un megaconcierto, etc. Son obras específicas. Termina la obra, si es que la empresa constructora no tiene otra obra en particular, está, entre comillas, en suspenso, cuasi paralizada. Entonces, la actividad económica de construcción es la elaboración de obras. Y cada obra, dentro de sí misma, tiene distintas etapas, tiene distintas especialidades, por lo cual un trabajador o un grupo de trabajadores laboran en determinados momentos de la obra. Por ejemplo, de repente soy especialista en lo que es paredes. Bueno, de repente estoy durante casi toda la obra. Un equipo, el de sanitarios, viene solamente cuando ya está en la última parte. El que hace acabados, el que hace el parqueteado, el pintado de paredes, el que pone el vidrio estructural, el que pone los conductos para la ventilación, aire acondicionado o ascensores. Son en determinados momentos y con una especialidad. Es muy distinta la habilidad que se espera del obrero que trabaja con vidrio estructural de aquel que trabaja con mezcla de cemento. Además que se ubica en distintos momentos y tienen duración determinada. Por eso es que la eventualidad se explica a través de un doble eje de temporalidad. La temporalidad de la obra y la especialidad del servicio y el momento en que se presta el servicio. Además, la ubicación es relativa. Uno labora, si yo soy asesor de un banco, trabajo en ese banco. El banco difícilmente se está moviendo, ¿no? Si trabajo en un estudio de abogados, será en sus oficinas. Si trabajo como mercaderista en un almacén, pues será en ese almacén. En cambio, en construcción civil, la obra se desenvuelve en distintos sitios, sin fijeza absoluta. Estos dos elementos, sobre todo el de la eventualidad y la ubicación relativa, son los que marcan la actividad de construcción civil y por lo tanto determinan una forma especial en que se organiza la prestación de servicios, es decir, de cómo se organiza la mano de obra. Y por lo tanto, esa organización particular de la mano de obra requiere de normas especiales en cuanto a la normatividad de sus derechos, obligaciones. Esa eventualidad no solo está en la actividad misma, sino también en el raciocinio que hace, en este caso, la judicatura. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional nos ha dicho, en el sector de la construcción civil, que tiene características singulares como la realización de obras de naturaleza temporal. Por lo tanto, tienen un altísimo nivel de rotación entre las distintas empresas y obras. Por ello, en el caso de construcción civil, concurren elementos objetivos, no son antojadizos, son elementos que están ahí en la misma actividad de construcción civil. Elementos objetivos que hacen razonable un trato singular, especial, particular respecto de los demás sectores de las actividades económicas. Esto es reconocido por además de las reflexiones que podemos hacer los especialistas, eso es recogido por el Tribunal Constitucional. Ahora,
esta regulación que requiere la actividad de construcción civil, regulación laboral me refiero, puede provenir de normas que se denominan normas heterónomas, es decir, dadas por otro. ¿Por quién? Por el Estado. Porque ¿quiénes son las partes en la relación de trabajo? El empleador y el trabajador. O los empleadores agrupados gremialmente y los trabajadores organizados también en sus entes representativos, sindicatos, federaciones. Una parte de la relación de trabajo está regulada por el Estado, desde la Constitución, de leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales. En construcción civil van a converger dos tipos de normas. Las normas del Estado, que respecto de las partes son heterónomas, y las normas que provienen de la autonomía de las partes. Porque la Constitución, no solo esta, también la anterior y las anteriores, reconocen la potestad, la facultad para que las partes se autorregulen. De ahí viene el término autonomía, nomos, norma, la capacidad de autonormarse. ¿Y cómo? A través de convenios, los convenios colectivos, que pueden ser a nivel de